Por aproximadamente una semana, mi auto estuvo en el taller recibiendo reparaciones importantes. Esto significó que tuve que usar servicios de transporte compartido para ir a todas partes, lo que me llevó a algunas situaciones incómodas con conductores extraños. Creí que el último conductor había sido inquietante, pero este próximo, él fácilmente se lleva el premio a la experiencia más espeluznante. Era tarde y acababa de terminar mi turno de trabajo. Mi transporte llegó y el nombre del conductor aparecía como Daniel. Tan pronto como me subí y cerré la puerta, noté que él estaba mirando fijamente la pantalla de su teléfono, donde se mostraba la foto de mi perfil en la aplicación de transporte. Hizo zoom en la foto varias veces, moviendo la mirada del teléfono al espejo retrovisor para mirarme. «¿Eres tú, verdad?», preguntó con un tono exageradamente casual. «Sí, soy yo», respondí tratando de mantener un tono neutral. «No puede ser, ¿cuántos años tienes?», continuó sin esperar mi respuesta, añadiendo. «Eres adorable, te ves tan joven». Volvió a acercar la imagen en la pantalla, deslizando el dedo sobre ella. Me moví incómodamente en el asiento. «Tengo 24 años», respondí finalmente esperando que eso terminara la conversación, pero él siguió hablando. «¿En serio? ¿Cuántos años tenías en esta foto? Pareces una adolescente, tan linda», dijo con un tono extraño y soñador. Quise confrontarlo, pero en lugar de eso murmuré algo vago y miré por la ventana, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad en mi pecho. El trayecto se sentía interminable, con él lanzándome miradas cada vez que podía. En un momento nos detuvimos en un semáforo en rojo, y de repente cambió la estación de radio, pasando de una genérica de música pop a una de música en español. Mi estómago se hundió. Siendo birracial, he lidiado con este tipo de estereotipos toda mi vida, y siempre ha sido agotador. Algunas personas tienen esta molesta costumbre de intentar probar que encajas de alguna manera. ¿Hablas español? ¿Conoces a este artista? Esto sí que es música de verdad, deberías escucharla, dijo con entusiasmo. Suspiré y respondí de manera plana. No, no hablo español, gracias. ¿En serio? ¿No conoces a ningún artista de música en español? No, repliqué. No importa, dijo sonriendo a través del espejo retrovisor. Aunque no hables español, seguro que serás increíble en tu luna de miel algún día. Eso me desconcertó. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Él no respondió, solo se encogió de hombros y siguió conduciendo. Entonces cambió de tema y comenzó a hacer preguntas personales, como dónde trabajaba, con qué frecuencia lo hacía y si vivía sola. Ya estaba nerviosa, así que mantuve mis respuestas vagas. Oh, estoy entrenando en diferentes lugares en este momento, no tengo un horario ni lugar fijo todavía, respondí, pensando que si no le daba información real, no podría rastrearme más tarde. Pero continuó mirándome a través del espejo retrovisor, tarareando como si estuviera perdido en sus pensamientos. En un momento, otro auto lo rebasó de manera imprudente. Tocó la bocina y gritó: «¡Muévete! Llevo a la chica más bonita en mi auto». Eso fue suficiente, mis nervios estaban al límite. Le dije: «Puedes dejarme en la siguiente esquina», tratando de sonar casual. Pero él negó con la cabeza. No, te llevaré directo a tu puerta», insistió. No quería que se diera cuenta de que estaba asustada, así que le indiqué una fila de casas adosadas conectadas por un laberinto de pasillos peatonales. Cuando finalmente se detuvo, bajé rápidamente, agradeciéndole de manera cortés. Tan pronto como se alejó, me escondí detrás de uno de los edificios y esperé unos minutos antes de comenzar a zigzaguear entre los caminos. Me perdí tanto en esos pasillos enrevesados que casi no pude encontrar el camino de regreso a casa, pero finalmente lo logré, temblando pero a salvo. Así que sí, Daniel, espero no volver a cruzarme contigo jamás. Déjame ponerte en contexto sobre lo que ocurrió. Trabajo como conductora para Lyft, y en ese entonces tenía 25 años. Ahora tengo 27. Todo esto pasó durante Halloween, cuando pensé que sería una buena noche para ganar algo de dinero extra, ya sabes, con todas las fiestas y demás. Por lo general empiezo a recoger pasajeros en la ciudad que está al lado de donde vivo. Es un trayecto de unos 30 minutos. Mientras conducía hacia allí, apareció una solicitud en la aplicación. El nombre del pasajero era Mark,
y su punto de recogida me pareció un poco extraño. Un viejo edificio de una cooperativa de crédito en el centro de la ciudad. No estaba muy lejos, pero me resultó raro. Los bancos no suelen estar ocupados a las 10:30 de la noche en Halloween. Sin embargo, no le di muchas vueltas y acepté la solicitud. Cuando llegué, estacioné en el lote y le avisé que ya estaba ahí. Mi auto es fácil de reconocer, un sedán amarillo brillante. Pasaron unos minutos hasta que escuché un golpe en mi ventana, y ahí estaba él. Era un hombre mayor, quizá de unos 40 y tantos años, con una bolsa de comida rápida grasienta en una mano y una mochila en la otra. Me preguntó si yo era Lisa y asentí, diciéndole que subiera al auto. Al principio Mark parecía normal. Colocó su comida y su mochila en el suelo, se abrochó el cinturón y comenzamos el trayecto hacia su destino. Todo iba bien hasta que, unos minutos después, me pidió detenerme para verificar si sus amigos estaban en casa. Según él, necesitaba llamarlos para asegurarse. No era un gran problema. Estoy acostumbrada a hacer pequeñas paradas y los pasajeros lo piden educadamente. Pero aquí está el detalle. Estoy bastante segura de que no llamó a nadie. Levantó el teléfono, pero noté algo extraño. No estaba marcando ningún número. Simplemente lo sostuvo junto a su oreja, murmurando algo sobre que nadie contestaba. No quería quedarme allí sentada para siempre, así que decidí volver a ponerme en marcha. Unos minutos más tarde, mientras esperábamos en un semáforo en rojo, de repente me preguntó si podía ver mis manos. Me quedé perpleja y dudé. Tal vez estaba curioso por saber si tenía las uñas decoradas o algo así, pero aún así, se sentía raro. Le dije que no me sentía cómoda mostrando mis manos y que tampoco me gustaba que me tocaran. Eso pareció callarlo por un momento, pero entonces, de la nada, me hizo otra pregunta. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó. Siempre he tratado de ser amable, es parte de mi naturaleza, así que le pregunté, ¿qué quieres mostrarme? Fue entonces cuando giré la cabeza y vi algo que jamás olvidaré. El hombre se había expuesto, con las manos haciendo algo que puedes imaginarte. Sentí que el estómago se me caía al piso. El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapada en un auto con un completo desconocido en plena noche. Quería gritarle, exigirle que se detuviera, pero el miedo me dejó paralizada. ¿Y si lo enfurecía? ¿Y si reaccionaba de forma violenta? Decidí mantener la calma y actuar con inteligencia. Justo adelante vi una estación de servicio en la esquina. Sin decir mucho, giré hacia allí y detuve el auto. «Bájate ahora mismo», le dije con voz firme y decidida. «Si no lo haces, te rocío con gas pimienta». Por suerte eso fue suficiente. Salió del auto, pero no antes de lanzar algunos insultos asquerosos hacia mí. Tan pronto como se fue, aseguré las puertas y llamé a la policía. Les di su descripción, el lugar donde lo recogí y la dirección en la que se dirigió. Esa noche se quedó grabada en mi mente como un recordatorio constante de lo rápido que las cosas pueden salirse de control y lo importante que es estar preparada. Después de eso invertí en una cámara para el auto y comencé a llevar un arma pequeña para protegerme. A todas las mujeres que trabajan en transporte compartido o en cualquier situación que las ponga en riesgo, confíen en su instinto. Podría salvarles la vida. Esto ocurrió quizá un par de semanas después del primer incidente. Para entonces ya me había prometido a mí misma no recoger a nadie en las zonas más problemáticas de Gary ni cerca de las fábricas tarde por la noche. Todavía dejaba pasajeros allí, pero, en cuanto terminaba el viaje, apagaba la aplicación y me iba lo más rápido posible. Esa noche de sábado, me quedé en mi lugar habitual en el centro de la ciudad, esperando a que los bares cerraran y la gente comenzara a regresar a casa. Alrededor de las 2 de la madrugada recibí una solicitud para un viaje compartido. Estos viajes suelen ser muy útiles a esa hora, ya que mucha gente busca opciones económicas para volver a casa, y si tienes suerte, el auto se llena rápido. Con los viajes compartidos, las personas solo pueden reservar asientos para sí mismas y un amigo, lo que garantiza espacio para 2 pasajeros adicionales. Había tenido el auto lleno antes con estos viajes. 4 personas apretadas, cada una con destino diferente. Llegué al punto de recogida y, como siempre, bloqueé las puertas mientras esperaba a mis primeros pasajeros. Cuando llegaron, 3 personas intentaron subirse al auto al mismo tiempo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse. Al principio mantuve la calma,
y les expliqué que no podía llevar a los tres. Lo siento, pero no puedo permitir que viajen 3 personas. Este es un viaje compartido, así que tendrán que reservar un viaje separado, les dije. No les gustó nada. Vamos, hombre, se quejó uno de ellos. No queremos gastar más dinero. Me encogí de hombros y respondí. Lo siento, pero son las reglas. Si todos se quedan, no habrá espacio para el próximo pasajero que se añada al viaje. Uno de ustedes tiene que bajarse o tendrán que cancelar este viaje y volver a reservar. Mi tono seguía siendo tranquilo, pero por dentro ya me estaba arrepintiendo de haber aceptado la solicitud. No vamos a pagar más solo porque tú quieras seguir las reglas, espetó uno de los chicos con voz cortante. Puedes ignorar las próximas recogidas y llevarnos a casa ahora. Se inclinó hacia adelante, apuntándome con un dedo como si estuviera regañando a un niño. Sentí como mi mandíbula se tensaba, pero me contuve. Todavía no quería reaccionar. Era la calle Market, justo a la hora de cierre de los bares. Las aceras estaban llenas de gente un poco ebria, el aire estaba cargado de risas, gritos y el olor a cerveza derramada. Había policías merodeando cerca, porque donde hay alcohol, siempre hay problemas. El hombre seguía despotricando, su tono cada vez más hostil. Escucha bien, gruñó. Si no empiezas a conducir, te vas a arrepentir. Su amenaza quedó suspendida en el aire, y por un momento me congelé. Entonces vi a un policía a unos pocos metros observando el caos. Bajé la ventana ligeramente, lo suficiente para hacer contacto visual con el oficial, mientras el tipo seguía hablando sin parar. Muy bien, dije firmemente, interrumpiendo su arrebato. Aquí está el trato. Pueden bajarse de mi auto ahora mismo, o puedo llamar a ese policía y dejar que él se encargue. Asentí hacia el oficial, que ya se estaba acercando, claramente notando que algo no estaba bien. Los 3 salieron corriendo. Se bajaron del auto apresuradamente, mientras el tipo me hacía un gesto obsceno con la mano antes de perderse entre la multitud, murmurando y buscando otro transporte. El policía se detuvo junto a mi ventana con una expresión de preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó. Le expliqué rápidamente lo que acababa de suceder y le agradecí por acercarse. Asintió, dio unas palmaditas en el techo de mi auto como señal de apoyo y regresó a su puesto. Sacudí la tensión y seguí con el siguiente viaje. Un hombre tranquilo y educado que apenas dijo algo más allá de un gracias. Más tarde esa noche, reporté el incidente a Lyft, marcando a esos tipos como problemáticos para evitar que me volvieran a asignar con ellos. Desde entonces, he hecho algunos cambios. Ahora llevo un spray de pimienta al alcance de la mano, por si acaso. También instalé una cámara en el auto que graba todo lo que sucede dentro. Hasta ahora, no me ha vuelto a pasar nada similar, y espero que siga siendo así. Pero no estoy dispuesta a correr más riesgos. Hace algunos años no tenía coche y vivía cerca del centro de Charleston, en Carolina del Sur. Al no tener forma de trasladarme por mi cuenta, usaba Uber casi a diario, ya fuera para ir al trabajo o después de una noche en alguno de los bares locales. Como mujer lesbiana de baja estatura, caminar sola tarde por la noche no siempre me hacía sentir segura. Aunque Charleston no es conocida por tener muchos crímenes de odio, los encuentros con religiosos excesivamente entusiastas o con extraños despistados eran suficientes para mantenerme cautelosa. La mayoría de mis viajes en Uber eran tranquilos y sin incidentes, hasta que conocí a un conductor llamado Peter. No era de la zona. Lo deduje por su acento y la manera en que hablaba inglés. No era un gran problema, pero hacía que nuestras conversaciones fueran algo incómodas. Me había llevado al trabajo un par de veces, y nuestras charlas eran breves y un poco confusas porque no siempre lograba entenderlo. Una vez empezó a cantar esa canción del Name Game durante todo el trayecto. Mi nombre es Brielle, así que lo rimó con Michelle, Daniel, y siguió así. Al principio fue gracioso, pero al final de los 15 minutos de viaje solo me pareció extraño. No sabía cómo responder, así que simplemente reí de forma incómoda hasta que me bajé del coche. Avancemos 6 meses. Una noche, después de haber bebido demasiadas cervezas en un pequeño bar decadente, decidí que era hora de irme a casa. Estaba a solo un par de kilómetros de mi casa, pero sabía que estaba demasiado mareada como para caminar de forma segura. Llamé a un Uber, y cuando llegó vi que Peter estaba al volante otra vez.
Me reconoció de inmediato y me saludó con entusiasmo mientras yo subía al coche. Murmuré algo sobre lo bueno que era que me encontrara, y me recosté en el asiento mientras empezaba a conducir. Durante el día no habría sido un paseo terrible, pero después de anochecer ni pensarlo. Al principio, Peter fue amigable. Tal vez demasiado. En lugar de dirigirse directamente a mi casa, sugirió que fuéramos a comer algo porque, según él, deberías comer algo antes de dormir. Al principio, sonó considerado, así que acepté. Cuando mencionó que pasaríamos por un restaurante de comida rápida llamado Whataburger, pensé, ¿por qué no? Una hamburguesa grasienta suena como la comida perfecta para alguien ebrio. Pero a medida que nos acercábamos al restaurante, algo empezó a sentirse extraño. No se detuvo en el estacionamiento, sino que siguió conduciendo. Confundida le señalé. Peter, era ahí. Él simplemente se rió y respondió. Lo sé, pero olvidé mi billetera en mi casa. Pasaremos por ahí primero. Fue entonces cuando mi mareo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una inquietud creciente. Intenté mantener la calma y le insistí. No está bien. Solo llévame a casa. Peter no escuchó. En su lugar comenzó a discutir, diciendo que estaba siendo desagradecida y que él estaba haciendo un esfuerzo por ayudarme. Su tono cambió, y algo en él hizo que mi estómago se encogiera. Levanté la voz con firmeza, repitiendo que quería ir a casa. Finalmente bufó y dijo, «Está bien, daré la vuelta», mientras murmuraba algo en otro idioma. No entendí las palabras, pero el tono era cortante y no parecía un cumplido. En un semáforo en rojo tomé una decisión impulsiva. Sin decir nada más, me desabroché el cinturón y salté del coche. El semáforo cambió a verde mientras caía al pavimento, y Peter se marchó gritando algo que no logré entender. No me importó. Simplemente empecé a caminar. Ahora, gracias a su desvío, tenía que recorrer casi 6 kilómetros en lugar de 2. La noche no mejoró. A mitad de camino, un coche de policía se detuvo a mi lado. En lugar de ofrecer ayuda, me cachearon y me preguntaron por qué estaba caminando en lo que llamaron una zona peligrosa tan tarde. Les expliqué lo que había sucedido, pero no parecieron interesarse. Ni siquiera me ofrecieron llevarme a casa. Solo me dijeron que me marchara y me mantuviera fuera de problemas. Finalmente llegué a casa, exhausta y temblando. Al día siguiente le di a Peter la calificación más baja posible y reporté el incidente, aunque dudo que haya pasado algo. Por suerte, un mes después, logré comprar mi propio coche. Hasta entonces, mis amigos se ofrecieron a llevarme cuando lo necesitaba. En cuanto a Peter, no sé si volvió a ver mis solicitudes o si las rechazaba, pero no me arriesgué a comprobarlo. Mi calificación en Uber se mantuvo en 5 estrellas, pero usé la aplicación con mucha más cautela después de eso. Había comenzado un nuevo trabajo en un centro comercial, y lamentablemente me tocó trabajar durante la mayor parte del día después de Navidad. Mi turno terminó alrededor de las 9:30 de la noche, pero los autobuses habían dejado de funcionar un par de horas antes. Sin otra opción pedí un Uber, y el conductor llegó justo frente al centro comercial para recogerme. El viaje comenzó de manera normal. Hablamos de cosas triviales, como mi trabajo, y el hecho de que vivía sola porque mis compañeros de piso se habían ido a casa para las fiestas. En ese momento no le di demasiada importancia. Al día siguiente, mientras trabajaba en un turno vespertino, el mismo conductor de Uber apareció repentinamente en mi tienda. Intentó iniciar una conversación, pero rápidamente le dije que estaba ocupada. De repente, me preguntó si quería salir más tarde. Le dije que no y volví a mi trabajo, pensando que eso sería el final del asunto. Avancemos al final de ese turno cerca de las 10 de la noche. Mientras salía de la tienda para dirigirme a casa, ¿adivinen quién apareció? Sí, el conductor de Uber. Bajó la ventana de su coche y me ofreció llevarme, diciendo que esta vez sería gratis. Le dije que no, una y otra vez, pero no dejaba de insistir. Finalmente me alejé caminando y logré tomar un autobús tardío. Todo el incidente me dejó una sensación de inquietud, como si me hubiera estado observando y esperando a que terminara mi turno. Cuando llegué a casa lo reporté a Uber. Fueron rápidos en responder, diciendo que habían suspendido su cuenta y reembolsado mi viaje. También me enviaron un enlace por si quería denunciarlo a la policía.
Mirando hacia atrás no puedo creer que compartiera tanta información personal con un completo desconocido. Fue una lección dura, pero realmente espero no volver a cruzarme con él. Pasar de esta experiencia al aburrido turno de recepcionista a las 5 de la mañana en un pequeño gimnasio cerca de mi casa hizo que mi rutina diaria se volviera aún más monótona, pero al menos me sentía más segura. Hace algunos años trabajaba como recepcionista en un gimnasio y tenía que hacer un recorrido a pie de unos 20 minutos para llegar y regresar a casa. Abría el gimnasio temprano en la mañana y atendía a los somnolientos socios hasta que mi turno terminaba alrededor de las 11. Aquella mañana estaba agotada después de casi no haber dormido la noche anterior. Cuando terminé mi turno, la idea de caminar de regreso a casa me parecía una pesadilla. Por eso, abrí la aplicación de Uber y pedí un viaje. El perfil del conductor mostraba que su nombre era Dylan y conducía un auto gris tipo hatchback. Cuando subí al asiento trasero, lo primero que noté fue lo frío que estaba el interior. Aunque afuera no hacía tanto frío, él tenía el aire acondicionado a máxima potencia. Pensé que era raro, pero asumí que simplemente le gustaba así. Al comenzar el trayecto, Dylan me miraba repetidamente a través del retrovisor. Notó mi uniforme del gimnasio y empezó a hacer preguntas sobre mi trabajo. Al principio las preguntas eran inofensivas. Temas comunes como los clientes, los horarios y las máquinas del gimnasio. Respondí de manera casual pensando que solo intentaba pasar el rato. Sin embargo, sus preguntas comenzaron a volverse personales. Dylan cambió el tema, sugiriendo que podía aprovechar mi apariencia para progresar en la vida. La forma en que lo decía me puso la piel de gallina. Reí nerviosamente e intenté cambiar de tema, pero él no dejaba el asunto. Insistía, afirmando que las mujeres en mi posición debían jugar el juego para triunfar. Aunque su tono parecía casual, su persistencia era inquietante. Intenté no dar respuestas detalladas, esperando que captara la indirecta, pero no fue así. En cambio, insistió más, y su frustración crecía cada vez que me mantenía callada. El viaje se sentía interminable. Cada minuto parecía durar horas. Miraba por la ventana, deseando que el trayecto terminara, pero Dylan continuaba hablando, ahora despotricando sobre cómo las relaciones eran inútiles y burlándose de la monogamia. No me interesaba su opinión, así que solo asentía de manera distraída, esperando que se callara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a mi calle. Murmuré un rápido gracias y agarré la manija de la puerta, ansiosa por salir. Antes de que pudiera bajarme, me pidió mi número de teléfono. Forcé una sonrisa educada y dije que no. Su respuesta me heló más que el aire acondicionado del auto. Está bien, lo averiguaré eventualmente. Cerré la puerta del auto y me quedé parada por un segundo, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. En lugar de dirigirme directamente a mi casa, caminé más allá sin mirarla, tomando una decisión impulsiva, para que no supiera exactamente dónde vivía. Mirando atrás, dudo que eso haya servido de mucho. Seguí caminando por la calle, tratando de aparentar normalidad, pero por el rabillo del ojo, noté que su auto seguía estacionado en el mismo lugar. La sensación de inquietud en mi estómago se hizo más fuerte. Supuse que eventualmente se iría, así que continué caminando. Un minuto después, escuché el sonido del motor de su auto, y cuando miré de reojo, lo vi avanzando lentamente por la calle, con los ojos fijos en mí desde la ventana del lado del pasajero. Aceleré el paso, y cuando lo perdí de vista, di la vuelta para regresar hacia mi casa, mirando a mi alrededor constantemente. Llegué al patio de un vecino justo cuando escuché de nuevo el sonido de un auto acercándose. Mi pecho se tensó, y al mirar por encima del hombro, vi que era él otra vez. El mismo hatchback gris avanzaba lentamente, como si no tuviera prisa alguna. Intenté actuar con naturalidad, esperando a que pasara, pero se detuvo al final de la calle, justo en la señal de alto. Por un momento pensé que tal vez estaba revisando su teléfono para su próximo servicio, pero algo en su forma de quedarse ahí me pareció extraño. Corté camino a través de mi césped y corrí hacia la puerta de mi casa, cerrándola con llave detrás de mí. La casa estaba en silencio, excepto por el ronroneo de mi gato, que estaba acurrucado en el sofá. Mis padres no llegarían a casa hasta dentro de varias horas, así que estaba completamente sola. Intenté calmarme, pero algo me llevó a mirar por la ventana de la sala.
Mi corazón se hundió al ver su auto nuevamente, esta vez estacionado directamente frente a mi casa. Se quedó allí por lo que pareció una eternidad, tal vez 5 minutos o más, antes de arrancar lentamente y alejarse. Suspiré aliviada, pensando que finalmente se había ido. Pero luego lo vi de nuevo, estacionado en la misma señal de alto al final de la calle. Entré en pánico y corrí de regreso al interior, tratando de pensar qué hacer. Durante los siguientes 10 minutos, lo observé desde la ventana mientras daba vueltas a la manzana, reduciendo la velocidad cada vez que pasaba frente a mi casa. Mis nervios estaban al límite. Agarré mi teléfono y llamé a la policía mientras temblaba, además de presentar un informe a través de la aplicación de Uber. Justo cuando colgué, vi un patrullero girar hacia mi calle con las luces encendidas. Shane, como supuse que se llamaba el conductor, debió notarlo también porque salió disparado en la dirección opuesta sin dudarlo. Cuando el oficial tocó a mi puerta, su actitud casual me frustró. «No ha pasado nada grave», dijo encogiéndose de hombros y restando importancia a mis preocupaciones. Aunque me sentí aliviada de que Shane se hubiera ido, me molestó lo poco que parecían importarles a los policías. Unos días después, Uber me envió un correo electrónico confirmando que Shane había sido eliminado permanentemente de su plataforma. Esa fue la última vez que supe de él. Incluso ahora me pregunto qué estaba planeando. La forma en que actuó durante el viaje y cómo rondó mi casa después me hacen estar segura de que sus intenciones no eran buenas. Solo me alegra haber confiado en mi instinto y haber llamado a la policía. Si no hubieran llegado, no quiero ni pensar en lo que podría haber pasado. Esto ocurrió hace ya varios años, en una época en la que mi vida, digamos, era bastante imprudente. Lo que hace que este recuerdo permanezca conmigo es cómo me devolvió la esperanza perdida en que aún existen personas dispuestas a ayudar. Para entender por qué fue tan importante necesito dar un poco de contexto. Vivía en una parte deteriorada de la ciudad, en un loft convertido con una historia violenta. Aún se podían ver las marcas de balas en las paredes de concreto. Convencer a los repartidores de que fueran hasta allí siempre era una aventura. No, ya no es una escena del crimen activa. Oh, sí, gente real vive aquí. La gasolinera cercana era un lugar turbio, lleno de personajes sombríos haciendo quién sabe qué. Siempre he sido de las que charla con extraños, especialmente si los veo frecuentemente en lugares que visito. Así conocí a Devon. Él tenía una habilidad especial para encontrar remedios herbales, si sabes a lo que me refiero. De vez en cuando pasábamos el rato hablando del mundo y de nuestros sueños. Bajo su apariencia ruda, siempre me pareció que era una buena persona. Una noche de viernes volvía de un bar que me encanta. Está en una parte de la ciudad famosa por su vida nocturna, y cuando cierra las calles se llenan de taxis. Había bebido demasiado, pero estaba lo suficientemente consciente como para saber que conducir no era una opción. Hice señas a un taxi lista para ir a casa y desmayarme en mi cama. El conductor comenzó a hablarme de inmediato, pero yo no estaba de humor. Solo quería que mi cabeza dejara de dar vueltas. Sin embargo, pronto empezó a decir cosas tan repugnantes que me quedé sin palabras. Mientras conducía, se giraba para mirarme y, lamiéndose los labios, decía cosas como: «Oye, preciosa, ¿quieres que te...? ¿De verdad esta táctica funciona? ¿Alguna mujer ha pensado alguna vez? Finalmente, un taxista sudoroso me está acosando, mis sueños se han hecho realidad», pero no estaba riéndome. El miedo se apoderó de mí rápidamente. Este hombre no solo estaba siendo asqueroso, tenía el control. Él conducía y sabía exactamente dónde vivía. No tenía teléfono conmigo, solo un billete arrugado que apenas cubría la tarifa. Entonces lo dijo con una voz baja y lasciva: «¿Quieres que me detenga? Te ves muy bien, chica borracha. ¿Me quieres?». Luchando contra el pánico, le respondí con sarcasmo: «No, gracias, solo quiero llegar a casa y vomitar». Pero mi respuesta no pareció importarle. Su mirada era insistente, y sus manos comenzaron a moverse hacia mí mientras yo trataba de esquivarlo. «Vamos, déjame verte», exigió con un tono más oscuro. Mi estómago se retorció cuando el auto se desvió hacia un estacionamiento mal iluminado y se detuvo. Estaba tratando de acorralarme, y sabía que tenía que actuar rápido. Mi pulso se disparó mientras hacía algo desesperado y completamente inesperado. Me incliné hacia adelante y, fingiendo una sonrisa borracha, dije:
¿Te gusta la fiesta? Dejé que mi voz sonara dulce y falsa. Su expresión cambió pasando de sorpresa a una sonrisa amplia y repulsiva. Oh, sí, bebé. ¿A dónde vamos?, preguntó, claramente entusiasmado. Reprimiendo las ganas de gritar, solté una risa falsa y negué con la cabeza. No aquí. Vamos a comprar algo de beber primero y luego a mi lugar. Vaciló, pero luego asintió con entusiasmo, dirigiéndose hacia la gasolinera más cercana. Detente aquí, le dije con un tono azucarado. Voy a comprar algo bueno, que te gusta. Él hizo un gesto despreocupado, claramente sin importarle mientras yo siguiera hablando. Tan pronto como el auto se detuvo, salí rápidamente, con las piernas temblando pero moviéndome con determinación. Dentro vi a la mujer detrás del mostrador, separada del caos por un vidrio antibalas. ¿Está Devon aquí?, pregunté con la voz temblorosa. Ella frunció el ceño y llamó. Devon, alguien te necesita. Momentos después, Devon apareció desde la parte trasera. Su rostro se endureció mientras yo le contaba rápidamente lo que estaba ocurriendo. No dijo mucho, solo asintió y salió, haciéndome una señal para que me quedara adentro. Presioné mi cara contra la ventana, viendo cómo Devon salía y daba un fuerte silbido. Fue como algo sacado de una película. Figuras comenzaron a aparecer de las sombras, hombres de aspecto rudo que se acercaban al taxi desde todas direcciones. Devon señaló el auto y gritó algo que no pude oír. En cuestión de segundos, estaban sobre el coche, balanceándolo como si intentaran volcarlo. El conductor entró en pánico, pisó el acelerador y salió del estacionamiento con un chirrido. Las llantas girando mientras desaparecía en la noche. Los hombres permanecieron allí un momento. Luego se volvieron hacia Devon, riendo y asintiendo antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Me quedé congelada mirando la escena surrealista con la mandíbula casi tocando el suelo. Devon regresó al interior con una pequeña sonrisa. No te preocupes, dijo simplemente. No te molestará otra vez. Un alivio abrumador me inundó mientras tartamudeaba un agradecimiento, aún temblando por la adrenalina. Devon no lo tomó a la ligera. Él y otro amigo agarraron un enorme paraguas y me acompañaron a casa bajo la lluvia. Esa noche, algo cambió en mí. Sé que suena cursi, pero en ese momento, rodeada de oscuridad, Devon me recordó que aún hay luz en el mundo. Hay personas que realmente intervienen cuando importa. Para darles algo de contexto, soy una mujer que lleva aproximadamente medio año trabajando como conductora para Uber durante el turno de noche. Soy algo baja, midiendo poco más de 1,60 m. Suelo quedarme en las zonas concurridas del centro de Seattle, especialmente cuando el público de los fines de semana está por ahí gastando en grande. Conduzco 6 o 7 noches a la semana, y he tenido un puñado de viajes extraños o inquietantes, pero hay uno en particular que aún me pone la piel de gallina. Esa noche comenzó como cualquier otra. Acababa de dejar a alguien en una parte más tranquila de Kent y me dirigía de regreso hacia Pike Street. Los bares seguían abiertos, así que pensé que había una buena oportunidad de recoger más pasajeros en el camino. Recibí una solicitud de viaje cerca de donde estaba y la acepté. La zona parecía lo suficientemente decente, aunque Kent puede ser impredecible. Agradable en algunas calles, pero sombrío si te alejas demasiado. Cuando llegué al punto de recogida subieron 2 hombres, uno en el asiento delantero y otro en el trasero. Ambos llevaban sudaderas con capucha y mochilas, lo cual no me pareció extraño. Hacía frío y ya eran casi las 2 de la madrugada, así que supuse que serían estudiantes universitarios o algo parecido. Los saludé como de costumbre, pero ninguno de los dos dijo una palabra. Al principio pensé que quizás estaban cansados o borrachos, algo común en los viajes nocturnos. Sin embargo, pronto el ambiente en el coche comenzó a sentirse extraño. Tiraron sus mochilas al suelo del auto y se subieron las capuchas, usando las manos para cubrirse las caras de las ventanas. Mi instinto me gritó que algo no estaba bien. Se suponía que era un trayecto corto, de unos 10 minutos, a través de una parte tranquila de la ciudad, pero cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima. Decidí que la mejor opción era llevarlos a su destino rápidamente y salir de allí cuanto antes. Mi instinto de lucha o huida estaba a toda marcha, y recuerdo haber pensado, si intentan algo, estrello este auto. Ninguno de ellos llevaba el cinturón de seguridad puesto, así que eso parecía mi mejor oportunidad si las cosas se ponían feas.
Cuando finalmente llegamos al lugar que habían ingresado como destino, mi ansiedad se disparó. El área estaba deteriorada. Ventanas con barrotes en todos los edificios, basura esparcida por todas partes y autos destartalados alineando la calle. Era el tipo de lugar donde no querrías detenerte ni siquiera de día. Ellos bajaron del coche pero dejaron las puertas abiertas mientras susurraban entre ellos y lanzaban miradas hacia mí. Uno de ellos tenía una mano profundamente metida en el bolsillo, jugueteando con algo que no podía ver. Eso fue suficiente para mí. No esperé a descubrir cuál sería su siguiente movimiento. Pisé el acelerador y salí de allí a toda velocidad, con las puertas del auto balanceándose abiertas detrás de mí. No me detuve hasta llegar a una gasolinera a varios kilómetros de distancia, donde las luces brillantes y la presencia de algunas personas me hicieron sentir más segura. Solo entonces bajé para cerrar correctamente las puertas, temblando de los nervios. Decidí que ese sería el fin de mi turno por esa noche. Conduje directamente a casa, me metí en la cama con mi esposo y mi pequeño, y me permití llorar en la seguridad de mi propio espacio. Todavía no sé qué planeaban esos dos hombres, pero desde el momento en que se subieron las capuchas, estaba aterrorizada. El miedo no se disipó hasta que estuve muy lejos de ellos, y aún ahora, pensar en esa noche me provoca escalofríos. Para dar un poco de contexto, soy una mujer, y esto ocurrió poco después de haber destrozado mi coche en un accidente. Un tipo cualquiera, distraído enviando mensajes de texto, se pasó un semáforo en rojo y me chocó de frente. Pero esa es una historia para otro día. Esa noche, después de terminar mi turno en el trabajo, soy bartender en un club bastante concurrido de mi ciudad. Salí cerca de las 2:30 de la madrugada. Aún tenía el brazo enyesado y varias heridas del accidente, pero no podía permitirme dejar de trabajar. Después de un viernes caótico con la casa llena, estaba exhausta y solo quería llegar a casa. Como ya no tenía coche, pedí un Uber. El coche llegó rápido, tal vez unos 8 minutos después de que lo solicité. Al salir del club me dirigí al estacionamiento y vi el coche. Un Honda Civic negro algo golpeado. El conductor se llamaba Mike, un hombre que probablemente tendría unos 60 años y vestía una camisa de franela a cuadros azul y blanca. Me saludó con amabilidad cuando subí al asiento trasero, y en poco tiempo ya estábamos en marcha. Mike parecía un buen tipo, educado y conversador sin llegar a ser molesto. Comparado con algunos conductores inquietantes con los que había viajado recientemente, era un alivio. El trayecto a casa solía ser de unos 15 minutos en un buen día. Yo estaba cansada, dolorida, y solo quería acostarme. Afuera, la lluvia había estado cayendo durante horas, haciendo las carreteras resbaladizas y dificultando la visibilidad, incluso con los limpiaparabrisas funcionando a toda velocidad. La ciudad estaba en medio de una serie de obras en las calles, así que el GPS de Mike nos desvió a una parte más peligrosa de la ciudad. Esa zona no era precisamente conocida por su encanto, sino por su actividad de pandillas, drogas y un ambiente sombrío. Mientras la lluvia seguía cayendo, giramos hacia una calle lateral estrecha, flanqueada por coches estacionados. La carretera era tan angosta que apenas cabía un vehículo a la vez. De repente, Mike frenó bruscamente, despertándome del letargo. Me incliné hacia adelante para ver qué pasaba y noté una fila de conos naranjas bloqueando parte de la calle, junto con algunos más colocados cerca de una alcantarilla. Mike comentó que iba a bajarse para moverlos, así que me quedé en el coche mirando a través de la ventana salpicada de lluvia mientras él caminaba hacia los conos. De la nada, unas luces brillantes inundaron el interior del coche. Un enorme SUV se había detenido justo detrás de nosotros, con las luces altas encendidas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, otro coche que estaba estacionado en un camino de entrada cercano, salió y bloqueó la carretera frente a nosotros. La reacción de Mike fue inmediata. Corrió de vuelta al coche y cerró la puerta de golpe justo cuando al menos 6 personas enmascaradas salieron de los dos vehículos. El caos estalló. Mike puso reversa con tanta fuerza que chocamos contra el SUV detrás de nosotros, lo que me hizo avanzar violentamente. Mi corazón latía con fuerza mientras los atacantes rodeaban el coche, golpeando las ventanas y gritando cosas que no podía entender.
Le grité a Mike que les diera lo que quisieran. Dinero, su teléfono, cualquier cosa. Pero él permaneció inquietantemente tranquilo, como si ya hubiera pasado por algo así antes. Sin decir una palabra, cambió a primera y aceleró directo hacia el coche que nos bloqueaba. El impacto empujó al otro coche lo suficiente como para que Mike maniobrara hacia el camino de entrada de donde había salido. Las llantas chirriaron mientras atravesábamos el césped de alguien, dejando surcos profundos en el barro. Se escucharon disparos detrás de nosotros, rompiendo el aire, pero Mike no se detuvo. Aceleró por las calles a lo que se sentía como más de 100 kilómetros por hora. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el asiento. Antes de que pudiera siquiera pensar en marcar el número de emergencias, Mike ya estaba hablando con la policía. No detuvo el coche hasta que llegamos a la estación de policía. Una vez allí, reportamos todo lo que había sucedido. Un oficial me llevó a casa después, aunque ya era casi una hora más tarde cuando finalmente llegué. Mis nervios estaban destrozados, y mi mente no dejaba de dar vueltas al accidente de semanas atrás. Aunque estaba aterrada, no podía evitar sentirme agradecida de que Mike hubiera sido quien manejaba esa noche. ¿Quién sabe qué habrían planeado esas personas? Pasaron unos días y no supe nada de la policía. Supuse que eso significaba que probablemente no atraparían a quienes nos habían atacado. Pero una semana después, ocurrió algo que me dejó completamente sin aliento. Estaba en la cocina preparando el almuerzo con las noticias de fondo cuando un segmento captó mi atención. Me congelé a medio bocado mientras el presentador describía un ataque inquietantemente similar. Una mujer había estado conduciendo sola, a unas pocas calles de donde Mike y yo fuimos emboscados, aproximadamente a la misma hora de la noche. Fue encerrada por 2 coches, secuestrada y más tarde encontrada sin vida en un callejón. Mi estómago se revolvió mientras escuchaba, sintiendo que las piernas me temblaban. No podía apartar la mirada de la pantalla, aunque una parte de mí no quería mirar. Esa pobre mujer podría haber sido yo. No, debería haber sido yo. De no haber sido por el accidente de coche, no habría necesitado un Uber esa noche. Habría conducido por esa misma calle, a la misma hora, completamente sola, sin alguien como Mike para depender. No habría pensado en embestir un coche o huir en la noche. Habría hecho exactamente lo que ellos querían y probablemente habría terminado como ella. Otro titular, otra víctima. Lo que una vez se sintió como mala suerte, destrozar mi coche, ahora se siente como algo más cercano al destino. Por aterrador que haya sido esa noche, no puedo evitar sentirme agradecida por el accidente, por Mike, por seguir aquí. Hace aproximadamente un año, antes de que Uber empezara a mostrar esos recordatorios para verificar las matrículas de los coches, me sucedió algo inquietante. Mis amigos y yo estábamos en una fiesta de Nochevieja en casa de alguien. Cuando el reloj marcó la medianoche, brindamos y seguimos celebrando un rato más, pero pronto el ambiente se calmó. Una de mis amigas tomó su teléfono y pidió un Uber para llevarnos a casa. Todos, excepto yo, estaban o completamente ebrios o muy drogados. Yo había bebido un poco, claro, pero seguía siendo la más lúcida del grupo. Así que asumí el papel de la responsable y los saqué a todos a la acera para esperar el coche. Hacía un frío helado, de ese que se siente como si mordiera incluso a través de las prendas más gruesas. La calle estaba tranquila, no había nadie más alrededor, solo nosotros. Finalmente, un coche se detuvo frente a nosotros. Mi amiga, tambaleándose sobre sus pies, murmuró que ese era nuestro Uber. Mientras todos empezaban a dirigirse hacia el vehículo, tuve un mal presentimiento, una de esas corazonadas que te gritan que te detengas. Entonces me di cuenta de que al coche le faltaba el adhesivo de Uber. Algo no cuadraba, así que tomé el teléfono de mi amiga para verificar la matrícula. Mi estómago se hundió al comprobar que no coincidía. Al mismo tiempo, mi amiga, completamente borracha, ya había llegado hasta la ventanilla del conductor y le preguntó si estaba allí para recoger a Emily. El hombre respondió que sí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras gritaba, diciéndole que ese no era nuestro coche. Apenas giró para mirarme y con dificultad, respondió que él había dicho ser nuestro conductor. Sentí que el pánico crecía, así que grité más fuerte, insistiendo en que las matrículas no coincidían y que no era seguro.
En lugar de retroceder como una persona normal, mi amiga decidió interrogar al hombre. Se inclinó hacia la ventanilla del coche y le preguntó por qué las matrículas no coincidían, si realmente era nuestro Uber. Y no es broma. Este tipo respondió, sin inmutarse. Cambié las matrículas más temprano hoy. Para empeorar las cosas, mi amiga, absolutamente borracha, asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. De hecho, llegó a extender la mano hacia la manilla de la puerta para entrar al coche. Fue ahí cuando perdí la paciencia. Grité más fuerte de lo que nunca había gritado. «Aléjate del coche ahora». Finalmente ella se detuvo y comenzó a retroceder, pero antes de que pudiera apartarse por completo, el hombre le agarró el brazo e intentó jalarla hacia adentro. Me quedé congelada por un segundo, pero entonces otra amiga, que había salido de su estado de embriaguez momentáneamente, logró liberarla. El hombre, claramente perdiendo la compostura, empezó a gritarle desesperado, ordenándole que simplemente subiera al coche. Su tono era salvaje, desesperado, pero también autoritario. Sin pensarlo, saqué mi teléfono, encendí la cámara y grité, «Te estoy grabando». Eso funcionó. Me miró furioso por un segundo antes de acelerar y desaparecer calle abajo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía silenciar todo lo demás. Un momento después, nuestro verdadero Uber llegó. El conductor nos miró con una expresión de total desconcierto al ver la escena, pero todos nos subimos al coche sin decir una palabra. El resto del grupo parecía estar listo para olvidarlo todo. Estaban demasiado borrachos, somnolientos y ansiosos por ignorar lo que acababa de pasar. Pero yo no podía dejarlo ir. Mi mente seguía imaginando a alguna chica saliendo sola de una fiesta, subiendo a un coche al azar y desapareciendo. No quería ser la persona que simplemente encogiera los hombros y siguiera adelante. Así que llamé al número de emergencias. Sí, era menor de 21 años, estaba algo alcoholizada y no fue mi decisión más brillante. Pero preferí correr el riesgo antes que dejar que ese tipo lo intentara con alguien más. Resultó ser la decisión correcta. Lo atraparon esa misma noche. Nunca nos dieron todos los detalles, qué estaba planeando o cuáles eran sus intenciones, pero al menos no tuvo la oportunidad de intentarlo de nuevo. Lo más curioso fue mi amigo, a quien conozco de toda la vida y que normalmente es el más sensato de todos nosotros. Estaba tan borracho que intentó defender al tipo. Estaba convencido de que solo quería ayudarnos y que llamar a la policía le había arruinado el año nuevo. Incluso ahora jura que nada de eso pasó. Así que, lección aprendida. Siempre verifica la matrícula, sin excepciones. Era alrededor del año 2008, y yo acababa de cumplir 16 años. Estaba saliendo con un chico que vivía en un pequeño pueblo a aproximadamente 1 hora de mi casa. Él era unos años mayor que yo, y mis padres no estaban muy contentos con la relación. No querían ayudarme a ir a verlo, así que tenía que arreglármela sola. Su coche estaba en el taller, y yo ni siquiera tenía licencia de conducir. A veces, si tenía ganas, caminaba hasta allí. No era precisamente cerca. Probablemente me tomaba algo menos de 1 hora llegar y sí, era una molestia, pero hacía que funcionara. Si alguno de los dos conseguía reunir algo de dinero, tomaba un taxi. Siempre he sido una persona bastante cautelosa. Mis padres me inculcaron desde muy pequeña la importancia de no confiar en extraños. Además, tengo una especie de instinto para captar cosas raras o comportamientos fuera de lugar. Una tarde, mi novio llamó a un taxi para mí y me dijo que pagaría cuando llegara. El conductor apareció poco después. Parecía tener unos 20 y tantos años, mayor que nosotros, pero no tanto. Desde el momento en que subí al coche, algo se sintió extraño. Me dio una mirada que parecía evaluarme como si estuviera midiendo algo. Luego insistió en que me sentara en el asiento delantero, diciendo que el asiento trasero estaba demasiado desordenado. Esa fue la primera señal de alarma. ¿Qué tan desordenado puede estar el asiento trasero de un taxi? Aún así, decidí sentarme adelante, pensando que el viaje sería corto, tal vez unos 10 minutos. Le mandé un mensaje de texto a mi novio para decirle que ya estaba en camino. Apenas comenzamos a movernos, el tipo empezó a hacerme preguntas. Cosas como dónde estudiaba y qué estaba haciendo en esa parte del pueblo. No recuerdo exactamente todo lo que dijo, pero a medida que avanzaba la conversación, me sentía cada vez más incómoda.
Luego mencionó algo sobre tener que recoger a otro pasajero antes de llevarme a mi destino. Sentí cómo mi estómago se tensaba mientras lo escuchaba hacer una llamada. El tipo le mintió descaradamente al despachador, diciéndole que aún no me había recogido y que iba a buscar a un pasajero más cercano primero. Eso realmente me puso en alerta. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, ideando planes de escape por si intentaba algo. Me preparé para salir corriendo en cuanto el coche se detuviera. Pocos minutos después, paramos para recoger a otro pasajero, un hombre mucho mayor, que parecía dirigirse a la misma área general donde vivía mi novio. Curiosamente, al conductor no le molestó en absoluto el supuesto desorden del asiento trasero esta vez. Esa fue la segunda señal de alarma. El hombre mayor subió y comenzó a hablar de manera despreocupada sobre temas aleatorios. En un momento bromeó diciendo que yo era la novia del conductor, y lo que me puso los pelos de punta fue que el conductor no lo corrigió. ¿Por qué no diría simplemente que yo era una pasajera? En ese momento, envié un mensaje de texto a mi novio en silencio, tratando de no llamar la atención. Él me llamó casi de inmediato y le pasé el teléfono al conductor. No sé qué le dijo mi novio, pero lo que fuera hizo que la actitud del conductor cambiara de inmediato. Su voz se tensó y después de colgar el teléfono, murmuró algo como, «No soy un pervertido». Luego me miró molesto. «¿Por qué lo llamaste? No soy ningún raro», dijo, como si eso fuera a tranquilizarme. Después intentó justificar su comportamiento diciendo que solo quería ayuda con la ruta. Incluso me pasó un montón de papeles, pidiéndome que los revisara y lo guiara hacia otra recogida antes de llevarme a mi destino. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme y le dije que necesitaba llegar a casa de mi novio de inmediato. Por suerte no discutió mucho. Me dejó a unas pocas calles de la casa y se fue a toda velocidad, como si estuviera intentando evitar problemas. Mi novio ya estaba esperando en la entrada, caminando de un lado a otro, listo para enfrentarlo si se aparecía. Mirando hacia atrás, todavía me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si mi novio no hubiera llamado en ese momento. Está claro que ese conductor tenía intenciones extrañas. Después de todo esto, reportamos el incidente a la compañía de taxis. Honestamente, no sé si hicieron algo al respecto, y tampoco me importó hacer un seguimiento. Desde ese día, evité los taxis por completo durante años. Incluso ahora, cada vez que tomo un Uber, comparto mi ubicación en tiempo real y me mantengo hablando por teléfono con alguien durante todo el trayecto. No vale la pena correr riesgos. Ahora tengo 18 años y vivo en las afueras de Filadelfia, Pensilvania. Filadelfia no es precisamente conocida por ser la ciudad más segura, y aunque ya no vivo en el corazón de la ciudad, crecí con un fuerte sentido de precaución hacia los extraños. Mi escuela había anunciado unas vacaciones de primavera adelantadas y extendidas debido a la pandemia de COVID-19. En ese momento, no tenía coche, y ni mi hermana ni mis padres podían venir a buscarme. Mis amigos vivían en diferentes barrios, así que mi única opción era tomar un Uber. Ya estaba acostumbrada a usar Uber. Lo había hecho muchas veces antes y, en general, mis experiencias siempre habían sido buenas. Los conductores solían dejarme tranquila con mis pensamientos, o hacer la experiencia amena con charlas interesantes. Este viaje comenzó igual. El conductor parecía amable y comenzamos a charlar mientras se dirigía a mi casa. Había dos rutas principales hacia mi casa, ambas sencillas y con un trayecto de unos 15 minutos, mayormente por calles tranquilas. Sin embargo, mientras conducíamos noté que algo no estaba bien. Tengo la costumbre de echar un vistazo al teléfono del conductor cuando está en esos soportes en el tablero, y fue entonces cuando vi que no estaba siguiendo la ruta marcada en el GPS. Mi estómago se tensó, pero seguí conversando como si nada estuviera mal, mientras lanzaba miradas furtivas a la pantalla. El coche empezó a desviarse más y más de las calles habituales, y antes de que pudiera pensar en qué hacer, estábamos entrando a la autopista, una ruta que nunca había tenido que tomar para este viaje. Fue entonces cuando la conversación se detuvo. No fue una pausa normal, de esas donde el silencio surge de manera natural. Simplemente dejó de responder. Mi pulso comenzó a acelerarse. La autopista por la que íbamos no estaba ni cerca de mi vecindario. Peor aún, parecía que nos dirigíamos hacia la frontera estatal.
Rápidamente envié un mensaje al chat grupal con mis amigos, explicando lo que estaba ocurriendo y enviando una captura de pantalla del perfil del conductor. Les dije que llamaran a la policía si no recibían noticias mías en una hora. Mis manos temblaban, y no me atrevía a presionar el botón de emergencia en la aplicación. Parte de mí temía que solo fuera un conductor tomando un camino más largo para aumentar la tarifa, y no quería reaccionar de forma exagerada. Pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Decidí hablar. «Disculpe, ¿este es el camino correcto?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Añadí, «Nunca he tomado la autopista para este viaje». Sin inmutarse, respondió de manera fluida que esta ruta era más rápida y que no me preocupara. «Más rápida», pensé con sarcasmo. Ya llevábamos casi el doble del tiempo habitual para llegar a mi casa. Cuando vi que no se molestaba por mi pregunta, decidí intentar algo más. Marqué el número de mi papá, pero como no contestó, fingí toda la llamada. «Hola, papá. Sí, estoy en la autopista ahora mismo», dije en voz alta, asegurándome de que el conductor pudiera escuchar. «Tienes mi ubicación compartida, ¿verdad? Oh, de acuerdo. Nos vemos pronto. Te quiero». El conductor me miró un par de veces mientras hablaba, y esperaba que creyera que alguien estaba rastreando mi ubicación. Si tenía malas intenciones, tal vez esto lo haría pensárselo 2 veces. Después de esa llamada falsa, tomó la siguiente salida de la autopista. Mi corazón seguía latiendo rápido mientras recorríamos algunas calles más, pero finalmente, en unos 20 minutos, llegamos a mi vecindario. No creo haber salido de un coche tan rápido en mi vida. Mis manos aún temblaban mientras buscaba mi bolso, pero logré decir un gracias antes de cerrar la puerta de golpe. Aquí viene la parte más extraña. Aún le di una calificación decente y hasta le dejé propina. En ese momento, no estaba segura de si realmente tenía malas intenciones o si simplemente era otro conductor tratando de ganar un poco más de dinero. Ese viaje terminó costándome casi $20 más de lo habitual. Mirando hacia atrás, desearía haber contactado a Uber para reportarlo. Incluso si no planeaba nada malo, tomar una ruta tan desviada es como mínimo sospechoso. Así que si alguna vez notas que tu conductor se desvía de la ruta, confía en tus instintos. Habla, informa a alguien y no dejes que piensen que pueden salirse con la suya. Es mejor sentirte tonta por reaccionar de más que terminar en una situación peligrosa. Manténganse seguros. Era un día a finales de mayo, mi cumpleaños, para ser exactos. Mi madre y yo acabábamos de salir de un acogedor evento de música en vivo en una cafetería local. Ella sugirió que tomáramos un Lyft en lugar de arriesgarnos a tomar el autobús, ya que las noches por aquí pueden ser peligrosas, especialmente con la mezcla de personas ebrias, peleas y a veces, cosas peores. Hasta esa noche, ninguna de las dos habíamos tenido una mala experiencia con aplicaciones de transporte. No vimos venir lo que estaba a punto de ocurrir, y menos en esa parte de la ciudad que no era conocida por tener problemas. Cuando el Lyft llegó, no se detuvo frente a la cafetería, sino más abajo en una calle mal iluminada. Se sintió extraño, pero no lo suficiente como para alarmarnos. Caminamos hacia el coche y subimos. Al principio todo parecía normal. No fue hasta que el viaje comenzó que notamos algo extraño. El conductor no se dirigía a nuestra casa. Su ruta no tenía sentido. Se desviaba de los caminos familiares y, para nuestra sorpresa, incluso parecía alejarse de nuestra ciudad. Mi madre fue la primera en hablar. «¿Está yendo por el camino correcto?», preguntó. Yo intervine mencionando que ya deberíamos haber tomado la autopista. El conductor no respondió. Miraba fijamente al frente, con las manos tensas sobre el volante. Mi madre se inclinó hacia adelante y le dio un golpecito en el hombro para llamar su atención, pero aún así no reaccionó. No se inmutó ni nos miró. El silencio en el coche se hizo más pesado, y la incomodidad se convirtió en un nudo en mi pecho. Algo no estaba bien. La única vez que habló durante todo el trayecto fue para decir, «Van a Ashford, ¿verdad?». Mi madre y yo gritamos, «No», al mismo tiempo. Pero en lugar de corregir su rumbo, soltó una risa escalofriante. No era una risa amigable, era siniestra, como si disfrutara del pánico que nos estaba causando. Para nuestra angustia, el coche se dirigía efectivamente hacia Ashford,
un lugar a casi 65 kilómetros de distancia de nuestra casa, y que no tenía nada que ver con la dirección que habíamos ingresado en la aplicación. Cuanto más nos alejábamos de las calles conocidas, más aumentaba el pánico. Mi madre rápidamente llamó al número de emergencias. Su voz temblaba mientras suplicaba ayuda, explicando lo que estaba ocurriendo y rogando que enviaran un coche patrulla para interceptarnos o algo. Para nuestra incredulidad, el operador le respondió: «Señora, no hay mucho que podamos hacer». ¿Cómo podía ser eso posible? Un extraño literalmente nos estaba llevando contra nuestra voluntad, y la operadora actuaba como si no fuera un problema serio. Sugirió que nos mantuviéramos calmadas y que dejáramos la línea abierta, lo cual nos pareció absurdo. ¿Y si nunca llegábamos a estar a salvo otra vez? Parecía que no harían nada a menos que el conductor nos amenazara o nos lastimara directamente. Cuando el coche estaba casi llegando a Ashford, el conductor de repente dio un giro en U. No dio ninguna explicación ni ofreció disculpas. Simplemente comenzó a conducir de regreso hacia nuestra ciudad. A pesar del cambio de rumbo, la tensión no desapareció. El conductor seguía sin decir una palabra, y durante todo el tiempo mi madre y yo estábamos aterradas. Finalmente, cuando llegamos a nuestra casa, mi corazón se detuvo al notar algo que parecía el mango de un arma sobresaliendo del bolsillo del conductor. Ambas salimos del coche lo más rápido que pudimos, temblando y al borde de las lágrimas. Esa noche lo cambió todo para nosotras. Ahora somos mucho más cautelosas al usar aplicaciones de transporte. Revisamos con doble cuidado todos los detalles del conductor y la ruta antes de subirnos a un coche. Si usas Lyft o Uber, por favor, ten mucho cuidado. Nunca sabes quién está detrás del volante. Era un domingo por la noche, bastante tarde, y estaba afuera del aeropuerto intentando reservar un viaje. Revisé Uber, pero al final me decidí por Lyft porque era casi $20 más barato. Después de lo que pareció una eternidad esperando un conductor, finalmente conseguí un match. Estuve a punto de cancelar, pero estaba demasiado cansada como para preocuparme. El conductor, que se presentó como Rami, comenzó a conducir tan pronto como subí al coche, y la vibra se tornó extraña rápidamente. Echó un vistazo al mapa con la dirección de mi casa y empezó a despotricar sobre cuánto odiaba a los ciclistas en la ciudad. No lo mencionó solo una vez, siguió hablando de ello, describiendo pensamientos perturbadores que tenía sobre atropellarlos. Incluso admitió que trataba de controlarse porque esos pensamientos le daban sudores fríos después. Sentí cómo mi estómago se hundía mientras lo escuchaba. Intentaba mantener la calma, enviándole mensajes a mi novio sin parar. Apenas respondí algo, esperando que dejara de hablar. En lugar de detenerse, cambió de tema y comenzó a describir un plan para una casa del terror que no solo fuera aterradora, sino también peligrosa. Explicó cómo haría que las personas pensaran que el recorrido había terminado, solo para saltar y asustarlas cuando se sintieran seguras. No pude evitar preguntarle, ¿cómo funcionaría eso? La gente no es tan ingenua, alguien como yo lo notaría. Él se rió y respondió, «Nunca se sabe, tal vez venga por ti esta noche». Mi risa nerviosa fue automática, pero desapareció rápidamente mientras llegábamos a mi complejo de apartamentos. Tan pronto como estacionamos, siguió hablando, alargando la despedida de manera incómoda. Tuve que desbloquear la puerta por mi cuenta para salir, lo cual me pareció extraño. Luego, cuando fui a sacar mi maleta del maletero, casi se marcha con ella todavía dentro. No era solo eso lo que me ponía nerviosa, sino también la forma en que se colocaba tan cerca detrás de mí, tanto al entrar al coche como al salir, como si lo hiciera a propósito. Sentí cómo se me erizaban todos los pelos del cuello. Ahora sabe dónde vivo. Desde esa noche no he vuelto a ver su coche, lo cual es un alivio, pero sigo sintiéndome nerviosa. Presenté informes tanto con Lyft como con la policía local, y por lo que he escuchado parece que lo despidieron. Eso está bien, pero aún así me descubro mirando por encima del hombro cada vez que salgo de mi apartamento.